respecto de cómo vamos a llevar el curso, vamos a entrar ya en materia, que es lo que nos interesa. Bien. Para efectos prácticos del curso, vamos a iniciar con lo que les decía el día de ayer, las herramientas informáticas básicas para esas ciencias jurídicas. ¿Qué vamos a necesitar esencialmente? Una computadora o un procesador de texto. ¿Y por qué lo vamos a necesitar nosotros? Recordemos que en el mundo de la tecnología necesitamos un dispositivo o medio para poder acceder a la información, acceder a bases de datos, para poder comunicarnos, hacer una interrelación entre nuestra persona y quien está al otro lado enlazado por medio de la internet. ¿Qué vamos a necesitar regularmente? Una computadora. ¿Y por qué? La mayoría de escrituras ahora ya no se hacen como en antaño que las hacíamos a mano. En un momento de su carrera, ustedes sí van a necesitar tener eh, la elaboración de un prontuario, teóricamente, ¿verdad? Cuando hablamos de las escrituras en el derecho notarial. Los van a poner a hacerlas a mano, a computadora o a máquina, dependerá del catedrático. ¿Y por qué? Para que ustedes vayan interiorizando la forma de realizar un documento o un instrumento público. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una computadora. ¿Y cómo lo vamos a definir? Como un elemento material tangible electrónico. ¿Por qué es tangible? Porque lo podemos tocar. A eso se refiere la tangibilidad de los elementos. Un compuesto que va a ser por piezas físicas, lo que llamamos hardware, y las intangibles, que van a ser ese software. La mayoría de nosotros ya vamos a hacer un curso de computación, entonces entendemos ya esa diferenciación entre el hardware y el software. ¿Cuál es el fin de este? La gestión de la información. ¿Para qué? Para transmitirlo y o para almacenar. Regularmente nosotros tenemos ahora dispositivos electrónicos en los smartphones con capacidades bastante elevadas en cuanto a cómputo y a procesamiento de datos se refiere. Sin embargo, y eso ya dependerá de cada quien, eh, la comodidad es la que va a demandar el uso de la computadora. Como les decía, la computadora se compone de esos elementos tangibles e intangibles. Entonces los vamos a dividir en hardware y software. El hardware van a ser todos esos componentes físicos que van a formar parte de la computadora, van a ser internos o externos, dentro de los que vamos a mencionar las tarjetas madre o los motherboards, los CPU o microprocesadores. En la actualidad tenemos cuatro grandes productores de microprocesadores, el cual los vamos a tener desde los móviles hasta los procesadores que se utilizan en escritorio y en los data centers. Estas empresas son Qualcomm, Intel, AMD y Mediatek. Son las cuatro grandes transnacionales que generan la mayor cantidad de microprocesadores. En la industria china se tiende a utilizar la tecnología inversa para poder replicar estas tecnologías. Sin embargo, a nivel mundial, son estas cuatro empresas las que nos brindan la gran mayoría de microprocesadores. Apple fabrica los propios, al igual que Google con los procesadores Tensor que utiliza dentro de sus equipos. Sin embargo, por estar solamente dedicados a ellos, no entran dentro de la gran comunidad eh, de empresas que se dedican a masificar los microchips. Sin embargo, al ser Apple y Google dedicados solo para sus dispositivos, tienen un proceso de fabricación bastante especial para que pueda tener un rendimiento cada microprocesador. También tenemos las unidades de almacenamiento, lo que regularmente conocemos como los discos duros. Actualmente, ustedes pueden verlo en los dispositivos telefónicos que ya contamos con capacidades de
de 1 terabyte o 2 terabytes, dependiendo del dispositivo. ¿Y esto por qué se da? Porque los archivos tienden a tener un peso un poco más elevado. Entonces, por esta situación, cada día se hace necesario tener una capacidad más amplificada en cuanto al almacenamiento. La memoria RAM, que es la memoria que va a hacer que tenga una velocidad de uso constante el dispositivo. ¿Y por qué no se utiliza la unidad de almacenamiento? En algunos casos, como lo son los teléfonos, ya se nos vende como propaganda. eh, no sé si alguno lo habrá visto. En los centros comerciales dice memoria RAM 8+2, 8+4. ¿Lo han visto en las propagandas en las tiendas comerciales? ¿Alguien se ha dado a la tarea de ver eso? O que ahora les dicen memoria RAM de 12+4. Y todos pensamos que tenemos, antes tenemos 16 gigas de RAM, que es lo que nos están vendiendo promocionalmente. Si bien es cierto, se utiliza capacidad de la unidad de almacenamiento o de este disco duro que tienen los teléfonos, no va a ser una aplicación, todavía no llega a ser una aplicación de velocidad real, ¿sí? Porque tiende a generar un poco de positivos. En cuanto a que, perdón, creo que tengo un poco inestable la conexión, voy a rectificar eso. Disculpe. Continuando con el tema, tenemos, ya hablamos de la memoria RAM, lo que no sucede en los equipos de cómputo, ya que aquí sí es memoria RAM dedicada para estabilizar el sistema, ya que es independiente del almacenamiento. La fuente de poder, lo que conocemos en la actualidad en nuestros dispositivos móviles como las baterías. Sin embargo, en los equipos de cómputo sí tenemos fuentes de poder establecidas propiamente con corrientes continuas, salvo, ¿verdad? El caso de las laptops que tienen la oportunidad de una batería y una fuente de poder interna. Y los dispositivos de entrada y salida, que no van a ser más que las memorias, los fax, las impresoras. Hay algunas tarjetas de sonido que son externas que se conectan por medio de USB. Y así cualquier dispositivo como los escáneres que podamos conectar externamente a los equipos de cómputo. En la actualidad tenemos una gran variedad, ya cuando nos trasladamos a los dispositivos móviles, una variedad de gadgets. Tenemos los que incluso nos generan un teclado virtualizado para poder escribir por medio de luces infrarrojas. Este avance en la tecnología nos da eh, un acceso, eh, digámoslo así, al mundo, ya no solo informático, sino al mundo y a las relaciones sociales, a las relaciones interpersonales, que en un tiempo atrás no podíamos tener. Han habido saltos cualitativos en cuanto a la tecnología. Lo que antes teníamos en saltos generacionales, que eran casi de 80, 90 años, ahora lo tenemos cada 6 meses. Los saltos tecnológicos son abismales. El software que van a ser esos programas de aplicación y esos sistemas operativos que van a permitir que la computadora pueda desempeñar tarea inteligente. ¿Dirigido a qué? A que ese componente físico o hardware que ya tenemos, mediante esas instrucciones, pueda ejecutar, pueda darnos el procesamiento, tanto de datos, de video o de sonido, que nosotros necesitamos. Y según estas funciones que realice, lo vamos a clasificar en un software de sistema operativo y un software de aplicación y el software de programación. El software de sistema operativo, que va a ser ese conjunto de programas
que se van a utilizar para positivizar el control del usuario sobre el hardware. Y este va a brindar el soporte a toda esa variedad de programas o aplicaciones que se van a utilizar. En la actualidad tenemos una gran variedad de software en cuanto al sistema operativo. Sin embargo, los tres más famosos o que se utilizan más, por su parte, van a ser Windows, la plataforma Macintosh, que es eh, propietaria de los productos Mac, y como software libre, pero que utiliza cierta forma de contribución o pago, Red Hat, que es más por la plataforma de Linux o software libre. Sin embargo, software libre tenemos una gran variedad de distribuciones, tenemos desde OpenMint, lo que podemos conocer también como Fedora, aplicaciones más complejas o menos complejas, dependiendo del conocimiento de la persona que se dedique al sistema operativo. Tenemos también ese software de aplicación, que estos ya van a ser programas desarrollados para tareas determinadas, el procesamiento de texto, cálculo, los análisis musicales, la contabilidad, entre otros. Sin embargo, recordemos que aquí existe ya la flexibilidad. En la actualidad, cuando ya trasladamos esta situación del software de aplicación a los dispositivos móviles, ya tenemos aplicaciones que nos crean videos cortos, que nos permiten editar fotos, que nos permiten realizar un sinfín de tareas que antes solo se podían hacer a través de las computadoras, pero ahora a través de los dispositivos podemos llegar a ejecutar una gran cantidad de tareas. Ya no vamos solo a los blocs de notas, a las calculadoras, a los navegadores, a los procesamientos de datos, sino ya pasamos a otras tareas. La gran mayoría de ustedes tendrá sus aplicaciones de redes sociales, pero también tienen ciertas aplicaciones para crear sus fotos y poder subirlos a las plataformas. Y ya vamos al software de programación, que son estas herramientas que les van a permitir el desarrollo informático, la creación en sí de esas aplicaciones para determinadas alternativas y lenguajes de programación. Las personas que se especializan en cuanto a todos esos aspectos de programación son quienes van a dirigir la forma en la cual se va a dar el uso de las aplicaciones que día a día nosotros utilizamos y cómo mejorarlas. Para eso existen los lenguajes de programación que regularmente se utilizaban en un tiempo atrás, se llamaban más JavaScript, PHP. Sin embargo, también existen lenguajes de programación como Fortran o Python, que es en la actualidad el más utilizado por los programadores para la creación desde sitios web hasta aplicaciones. Lo importante de los sistemas es que precisamente nos facilitan la operación tanto de un dispositivo de cómputo como de un dispositivo móvil. ¿Para qué? Para hacernos la vida más fácil. La tecnología viene a ser, pues vienen a ser todos esos elementos que permiten que nuestra vida sea un poco más cómoda. Obviamente tenemos que tener nosotros la noción clara de que el uso excesivo de la tecnología puede tender a dañarnos en ciertos aspectos. Las pantallas cada día mejoran, sin embargo, el uso reiterativo de pantallas no adecuadas puede generar un problema visual. Bien, ¿cuál es el software que mayormente utilizamos en las ciencias jurídicas? Regularmente va a ser software de procesamiento de datos. ¿Y por qué procesamiento de datos? Por comodidad, la gran mayoría de personas utiliza Microsoft Office. ¿Y por qué? Por la facilidad que nos brinda la plataforma con sus distintas aplicaciones, desde la que estamos utilizando en este momento, que es la presentación con PowerPoint, hasta el procesamiento de datos con su hoja de Word. También tenemos la integración de auto con los correos electrónicos, que muchas instituciones del Estado tienen esa integración de sus correos institucionales con la plataforma de auto. Entonces, ¿qué sucede acá? No por designación propia del usuario, sino por designación propia estatal y de comodidad, se utiliza Microsoft Office en la mayoría de instituciones del Estado.
no me dejarán mentir la gran mayoría de personas que están acá, o los propios sistemas internos tienen procesamiento de datos o procesamiento de palabras y es similar, la integración es similar a lo que conocemos nosotros como Word que deviene de el Office de Microsoft. ¿Y qué es Microsoft Office? Es el paquete de programas informáticos, tanto para hogar como para oficina, desarrollado por Microsoft Corporation, fundada en 1975, y nos permiten ¿qué? Automatizar la actividad del hogar y la oficina. Recordemos que este es un software de paga, entonces, si una institución lo tiene, una empresa lo tiene, tiene que haber adquirido esa licencia. Si no lo tiene, pues les recomendamos que utilicen una distribución de software libre, que existen muchas interacciones también en el mercado, desde aplicaciones que son free hasta lo que es LibreOffice, que ya se utiliza para los aspectos de Windows y que no generan una actividad que atente contra la propiedad industrial y contra los derechos de autor. Guatemala no está tan regulada en esos aspectos, pero no vayamos a ser nosotros los que resultemos con el problema en cuanto a que nos puedan fiscalizar en esos aspectos. Bien, como parte de Microsoft Office tenemos lo que les mencionaba, Microsoft Word, que es esa aplicación ofimática que va al procesamiento de texto. Su facilidad de uso, la facilidad en los tipos, en la corrección ortográfica y esa integración amigable con el usuario, lo que ya les decía anteriormente. Es más, si ustedes utilizan el lenguaje de español España, pueden incluso hasta dictarle a la computadora. Ya no tendrían la necesidad de typear todos sus documentos, sino podrían ir dictando. Esa es una integración bastante fascinante. No se da en todos los idiomas o en todas las distribuciones, pero ya es una herramienta de accesibilidad más para ustedes como abogados. Excel, cuya principal función es la realización de operaciones aritméticas, estadísticas, facilita el desarrollo de estados contables, presentaciones gráficas para su interpretación y el análisis estadístico de los datos. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar Excel en el mundo informático? Recordemos que tenemos una gran variedad de materias en cuanto al derecho. Nosotros podemos hablar de derecho tributario, derecho mercantil. Acá nosotros integramos bastante desde estados financieros, desde desde balances generales. Entonces, nosotros para esa presentación necesitamos tener esa integración. Perdónenme, compañeros, creo que estoy teniendo otra vez un lagazo. Disculpen. Pero vamos a continuar. Muchas gracias por la espera y disculpen por tanto inconveniente. Bien, entonces, les decía que ustedes tienen una amplitud, no solo desde el derecho público, sino hasta el derecho privado. Vean, cuando ustedes son parte de alguna institución estatal, necesitan presentar sus estadísticas, sus informes, y acá es donde pueden integrar bastante bien Excel. Ahora tenemos una cantidad infinita de opciones con Excel. Lo han mejorado bastante desde su creación hasta el día de hoy. Incluso para los que tienen que hacer su tesis, la presentación estadística les va a ir bien por acá. Salvo que tomen la opción que el decano está promocionando, una muy buena opción a mi parecer, desde mi punto de vista, maestría por tesis. Ustedes ya lo van a tener pulido cuando estén en esa situación y pues ahí el estudio de posgrado ya les va a dar una opción más para, por su parte, seguirse capacitando, seguir en la academia y tratar de sortear ciertos aspectos de la tesis que son un poco complicados. Bien, PowerPoint que permite la creación de presentaciones visuales, las cuales van a incluir texto, video, sonido e imágenes, que es lo que precisamente proyectamos en este momento, y audio. Permite la transmisión de información por medio de redes informáticas.
Como les decía, una gran cantidad de instituciones gubernamentales tienen integrado sus correos institucionales a la plataforma de Outlook. Bien, tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs, son el resultado de poner esa interacción entre la informática y las telecomunicaciones. ¿Y cómo? Con el fin de mejorar ese procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Una particularidad de la informática es que vamos dirigidos a esto precisamente. El procesamiento de la información, de todos esos datos, el almacenamiento de los mismos y la transmisión entre particulares o entre instituciones y los particulares. Cuando vamos a necesitar nosotros esa interacción desde el momento que nosotros comencemos eh, ya no solo a ejercer. Bien, vamos a compartir la información. Eso sí, vamos a terminar toda la presentación y ya vemos qué tal. Ustedes no se preocupen. Todo lo que les hable aquí, todo eso viene en el examen. Nada de lo que yo no les diga aquí no va a venir en el examen. Tengan la certeza de que aquí no examinamos sobre lo que no les damos. Bien, vamos a continuar. Aclarado ese punto, vamos a ver la línea evolutiva de la tecnología de la información y comunicación. Vamos a ir allá por el año 1833, cuando teníamos ese nacimiento en los telégrafos. ¿Alguno de ustedes conoció una oficina de correos y telégrafos? Sí, ya No, me lo Lick. imaginé. Ya me lo imaginaba, nadie conoce esas famosas oficinas. Pues verán, les comento la historia particular desde el punto de vista de mi familia, sí, sí lo vivimos como un telégrafo le dio una buena noticia a mi familia. Allá era por el año 85. Las comunicaciones se hacían por medio del telégrafo acá en Guatemala todavía. A un familiar le llega, viene a pedir trabajo acá en la capital, al Ministerio de Salud, y bueno, hizo su entrevista y todo, y por medio de un telégrafo le llegó la notificación de su nombramiento. Eran, si mal no recuerdo, nos enseñó esa comunicación, creo que eran solo 4 palabras, si mal no recuerdo, y decía puesto salud, quiché y el nombre del municipio. 4 palabras, y con eso era todo. Vean qué tanto qué tan complicado era en ese momento la comunicación. Estamos hablando de hace bastantes años, 38 años más o menos, 38 sí, 38 años más o menos. Entonces vean que nosotros todavía utilizábamos ese sistema que nace en 1833 y que permitía la comunicación entre las personas. Recordaremos que bueno, lamentablemente pues, fue muy utilizado durante las guerras mundiales. Y digo lamentable porque la guerra no es algo que sea bueno para nadie. Pero por medio del telégrafo era como se daban las comunicaciones en esa época. Si nos damos cuenta, desde el año 1833 hay un avance significativo hasta el año 1876. ¿Y cuál es ese avance? El teléfono. Ese aparatito que nosotros vemos ahora como algo tan cotidiano para nosotros, ya derivándolo hasta un dispositivo móvil, pero aquí hablamos de aquel teléfono de ruedita, de aquella tecnología bastante antigua y arcaica, pero que nos permitió poder interrelacionarnos entre personas. Y vamos a pasar de ahí a que hasta el año 1927 se dio una primera transmisión. O sea, se inventó el teléfono, pero transmitir todavía no será un poco complicado. Pero no fue hasta 1927 donde dicen, bueno, vamos a establecer esa primera comunicación. Allá del año 1948 tuvimos ya la creación de los transistores.
Y si nos vamos dando cuenta en esa línea del tiempo, no es que como les decía, en la actualidad que cada 6 meses tenemos una innovación tecnológica. No, se dan cuenta, tuvimos saltos bastante graduales en los años. Y no es que el hombre no haya querido evolucionar en ese tiempo, la humanidad no lo haya querido, al contrario, si nos damos cuenta, cada vez se fue haciendo menor la brecha en cuanto a la comunicación, a la tecnología, pero así era de difícil en ese. Si nos damos cuenta, en la actualidad tenemos dispositivos de comunicación, hay teléfonos de 200 quetzales, a teléfonos de 150 quetzales. Es una maravilla la comunicación al día de hoy. Pero bueno, volviendo a la línea del tiempo, ya me emocioné yo aquí hablando desde la comunicación. En 1951 se da ya ese sistema transcontinental de microondas. Eso quería decir, bueno, ya podíamos tener la visión de Europa, de Asia y de América conectados por medio de las microondas. Con el paso del tiempo, vamos a 1956 y ahí ya se dio el cable telefónico transatlántico. O sea, ya podíamos, teóricamente, mediante esta situación, comunicarnos hacia distintos lados de forma continental. Ya no solo dentro del continente, sino ya podía hacerse hacia el otro lado. En 1963 se da la fundación de la Central Pública Telefónica. Obviamente no fue acá con nosotros, ¿verdad? Es en las naciones más avanzadas, pero se da un salto cualitativo. Veamos, 1876, la creación del teléfono, ¿sí? 1963, Central Pública Telefónica. No fue de la noche a la mañana, hubo una gran distancia entre una situación y la otra. Sin embargo, uno de los aspectos de la tecnología de información y comunicación es que en un momento determinado, estas son exclusivas para grupos específicos. Y vean, acá no quiero que se me confundan porque hay gente que a veces se me confunde en este aspecto. Recordemos que va a ser exclusivo para un grupo determinado porque son quienes van a invertir en la tecnología. Son quienes van a arriesgar un capital determinado para que sea una creación. Hay quienes no arriesgan capital, pero arriesgan su propia vida y economía. ¿Por qué? Porque el inventor, si no llega a generar frutos su idea, no va a tener una ganancia. Entonces, aquí entran situaciones de derechos de autor, de derechos conexos y de propiedad industrial. Obviamente, él tiene que tener un rédito por haber logrado eso. Obviamente, después de un tiempo determinado, ya no tiene ese derecho. ¿Ustedes han escuchado hablar del caso Disney? ¿Alguien sabe qué pasó con Disney entre el año pasado y este? Eh, de lo de ¿cómo se llama? De lo del personaje de Mickey, ¿no? Ay, ¿Cómo se llama? De que uno lo Sí, podía lo ya utilizar público, libremente sin haber como una reprimenda o una demanda. dominio público. exacto. Si se dan cuenta, la propiedad industrial, la propiedad intelectual y esos derechos conexos tienen un plazo. ¿Y por qué? Ah, caray, ese no lo sé, Jennifer, la niña que desapareció, ese sí no lo sabía, pero lo vamos a discutir si encontramos la noticia. Claro que sí, aquí todo lo que pongamos puede discutir y lo podemos traer. Bien, pero como decían nuestros compañeros, efectivamente se da esa pérdida de Disney de esa propiedad. Entonces, sí tiene un tiempo determinado para que ya no sea de las personas. Pero como les digo, obviamente, imagínense ustedes inventen algo. Yo sé que aquí tengo mentes brillantes. Si yo no voy a querer que ustedes pierdan, pues, al contrario, yo quiero que ustedes ganen. Quiero que sean abogados, no voy a querer que ganen con sus inventos, porque se lo merecen. ¿Sí? Entonces, en Guatemala no tenemos costumbre, pero si alguno de ustedes es inventor de algo, pues, inténtelo, ¿sí? Hágase acreedor a esos derechos de autor porque son de usted. Y no tenga pena, cualquier cosa, nosotros le asesoramos para que lo inscriba, para que usted esté protegido.
Y si no, pues buscamos a quién lo hace, porque aquí ustedes son los que... Bien, entonces, volviendo a esa línea del tiempo, todos esos aspectos de comunicación ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. No eran de todo esto se va dando por desde inversiones hasta investigaciones, pero que todo obviamente necesita ciertos tipos de desembolsos. Allá por el año de 1990, si se dan cuenta que ya se nos redujo. Del 63 pasamos al 80 y del 80 al 90, ya son menos los años. Ya tenemos eh, situaciones significativas que nos van dando cierta comodidad, porque al final la tecnología nos va a brindar cierta. Entonces ya tenemos eh, la, la triple sílaba, el World Wide Web, que si se dan cuenta, así es como entramos nosotros a Internet. ¿Cuáles son las primeras tres letras que ponemos? www. Punto, y ya ponemos nuestra dirección. Hay unos que ya lo tienen determinado, otros que no, pero esa es la puerta de entrada a la Internet. Y bueno, ahí entonces ya empezábamos a tener esas situaciones de comunicación, pero todavía no teníamos el boom en cuanto a esa interacción con redes, ¿sí? Algunos habrán crecido con los buscadores, bueno, algunos de ustedes creo que ya no, ustedes son muy jóvenes, hombre, ya se siente uno como que ya pasó de moda, pero en aquellos días donde todavía no existía Google, entre el 90 y el 97, se utilizaban los servicios de Yahoo como búsqueda, se utilizaban otro tipo de buscadores. Sin embargo, en el año 97 surge Google, que al final Google nos facilitó la vida a todos. ¿Por qué? Porque la forma de búsqueda, nuestro amigo Freddy Mission nos habla de la enciclopedia en carta. Efectivamente, antes no teníamos la facilidad de buscar por medio de la red y recurríamos a la famosa enciclopedia en carta, que ya les digo, aquí los muchachos en la sexta la vendían, la vendían en un disquete. Entonces, en el año 97 ya se da la facilidad en la búsqueda. Con Google a la cabeza, el motor de búsqueda empieza a trabajar y se empieza a optimizar de una manera tan grande que si se dan cuenta, a día de hoy, la propia plataforma de Google establece ya el conocimiento con su algoritmo de los parámetros de lo que ustedes más buscan, de la información que ustedes más necesitan. Y así es como les va sugiriendo. Asumo yo que la mayoría tendrá un dispositivo eh, de comunicación, un subtele, un smartphone. La mayoría tiene un smartphone. Me tocaba que ir a la biblioteca, nos dice Sabdi. No se preocupe, Sabdi, muchos fuimos a la biblioteca. Nos tocaba. La mayoría que teníamos en Garda a veces la teníamos porque éramos un poco entusiastas de la tecnología en ese entonces, nos gustaba trastear dispositivos. Pero sí, yo sí fui a la biblioteca. Ah, las conocí todavía con fichas bibliográficas, imagínense qué tanto era en aquel entonces buscar la información. Pero veamos el gran aporte que trajo Google a nuestras vidas. Y les decía que todos tenemos un dispositivo de comunicación móvil porque cuando nosotros configuramos esos dispositivos, no sé cómo lo harán ustedes o cómo lo habrán hecho, pero ahí les da la opción de que si ustedes quieren que determinen los cookies de búsqueda, sus preferencias, su geolocalización y todos esos detalles que ustedes van alimentando al teléfono, le van dando esa parametrización para ofrecerles el contenido que ustedes necesitan. Y esto nace allá por el año 97. Cuando viene Google y dice, bueno, vamos a buscar. Pero después ya no dijo vamos a buscar, sino vamos a personalizar esa búsqueda. Bien, del 97 al 99 vemos que ya van 2 añitos. Ahí hay 2 añitos. Pero nace lo que se llamó Microsoft MSN Messenger.
Ustedes no están para saberlo, pero este era el Facebook de aquella época. Ahí todo el mundo se conectaba. Conozco un par que hasta novio y novia buscaron por la plataforma. Era el chat de moda. Lo que en ese momento, obviamente, no existía la forma de comunicación actual. Las redes estaban bastante focalizadas y existía, no sé si alguno, bueno, yo soy de pueblito, yo soy de pueblo. En mi pueblo todavía existen los cafés internet. En la capital ya son pocos, aquí ya no he visto muchos, lo que llevo trabajando por acá, ya casi no hay, pero uno que otro todavía hay para imprimir alguna situación que uno tenga de urgencia. O cerca de los colegios y escuelas, hay gente bastante visionaria que los pone ahí cerca porque son de utilidad. Pero en un momento determinado de nuestra sociedad, esos cafés internet le brindaban la posibilidad a las personas de tener una alternativa de comunicación, porque Microsoft Messenger era una aplicación de chat, pero bastante interactiva. Los emojis que tenemos el día de hoy eran la novedad en ese momento. Bien, y en el año 2000 vienen las empresas y dicen, bueno, ya no necesitamos tener los famosos teléfonos con teclado físico, sino ya pasamos a los teléfonos móviles. A ese boom que se dio en aquel entonces, tuvimos empresas muy reconocidas como lo fueron BlackBerry y Samsung, quienes tenían muy buenos dispositivos al inicio. Bueno, sí que tenían muy buenos teléfonos, no, no vamos a descubrir el agua azucarada con ellos, pero se empieza a dar esta masificación ya del dispositivo móvil. Ya no solo para llamar, para un mensaje pequeño, sino para poder entrar a una interconectividad con redes 3G que ya permitían el envío de ciertos archivos. Obviamente, archivos muy pesados. En este momento que nace ese boom, viene la tecnología infrarroja para este tipo de archivos, ¿verdad? No sé si alguno conoció esa tecnología, pero se activaba la tecnología del infrarrojo, se ponían cerca de los dispositivos y se trasladaban los archivos. Así trasladaban documentos, canciones, videos cortos y cualquier otra locura que deseaban compartir. Pero se hacía de esa manera. En el año 2003 se le va dando ya forma a la plataforma MySpace. Ya es un paso previo a lo que conocemos actualmente ya como las redes sociales. En el año 2004 nace el martirio de muchos, la bendición de algunos otros, lo que es Facebook a día de hoy. Dígame, ¿hay alguien que no tenga Facebook acá con nosotros? Todos Creo tenemos que Facebook. Todos tenemos Facebook. Bien. ¿Y por qué les digo el martirio de algunos? Omar no tiene Facebook. Bien. Ya nos pusieron la asistencia por acá, nuestro amigo Aldo. Entonces, el tema del día de hoy va a ser herramientas informáticas para su asistencia. Lo vamos a poner por acá en el chat para que ustedes lo tengan y procedan a llenar su asistencia. Por favor, ya se los dije, ustedes van ganando puntos conforme vengan a clase y los van a ir perdiendo conforme no estén por acá. Nosotros estamos para apoyarlos y la universidad también, por eso es que venimos a premiarlos con su asistencia. Bien, entonces Facebook fue una gran herramienta. Todos pudimos, muchos localizamos amigos que ya teníamos señales de no ver, de no platicar con ellos. Algunos, alguna relación que tuvieron por ahí que dejaron perdida, pero de todo pasó con Facebook. Y en la actualidad de todo pasa. Sin embargo, aquí es donde entra la responsabilidad de ustedes, personas y usuarios. No, no deben, eh, recomendación particular, utilícenlo para lo que es interacción social. No expongan su vida. Al final recuerden que su vida les interesa.
Claro que sí, comenten, suban información de interés, muy bueno para ustedes. Posiciónense, vean este actual proceso de elección de magistrados que viene. Espérenme, vamos a verificar ahorita vamos a, ahorita, mi distinguido David, sí, si pudieras ahí ponerles el link a los compañeros, por favor, que ya vi que los estás direccionando a tu Instagram. ¿Ya vieron? David anda ahí promocionando su Instagram. Ahorita vamos a verificar esa situación. Vamos a ver a ver qué tal. Muy bien, entonces le rogamos a David que nos haga favor de verificar el enlace, ¿verdad? Para que ustedes también tengan su, su asistencia. Permítanme, voy a ver por acá. Vamos a ver si es el link. Voy a pegar uno, no lo vayan a llenar todavía, por favor. Que no vaya a ser que. Ok, ya está, joven, ya está corregido el link. Ustedes manden su mejor foto cuando les pida foto. Ya saben. Bien, aclarada esa situación, vamos a seguir con la línea de tecnología. Bien, es el mismo. Ok, muy bien. Ahorita les van a corregir el link, compañeros. No tengan pena, vamos a ver qué está pasando ahí. Yo creo que Meet nos quiere de regreso, porque hoy sí está pasándonos de todo. Pero aquí vi que somos ya 103 personas, he visto por acá. Entonces, creo que estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Cualquier situación, nosotros corregimos de esa situación. Bien, entonces les decía en el 2004, herramientas informáticas, Javier. Ese es el tema del día de hoy. Bien, entonces, les decía, y en el 2005 aparece YouTube, que es la plataforma que la gran mayoría utilizamos para recrearnos un poquito, para distraer, ver algún video que es de nuestro interés. Si pueden ver explicaciones de libros que les interesen, háganlo. Es una muy buena forma de poder adquirir conocimiento también. Ok. David, si pudieras enviarles el link el día de por hoy a los muchachos a WhatsApp. Nos dicen que se están reportando un error por acá. Vamos a ver si a todos les da el mismo error. O muy amable, mi amigo, muy amable. Entonces les encargo que, por favor, se me registren en la asistencia porque no queremos que la pierdan. Ya saben, son 20 puntos y pues está fregado perder puntos. Bien, entonces aclarar esta situación, volvemos a lo de YouTube. En 2005 viene YouTube y nos da una plataforma visual. En aquel momento no nos daban tantos anuncios. Ahora nos dan 3 4 anuncios que también muchos monetizan por ahí. Algún día voy a monetizar yo mi canal jurídico y los espero por allá. En el 2007 ya aparece el sistema Android. ¿Y esto qué nos da? Nos da un sistema operativo. ¿Se acuerdan que hablábamos de los sistemas? ¿Sí? De los tres tipos de sistemas que se utilizan, de los tres tipos de formas de programación. Aquí es donde ya nace Android. Y se nos da una posibilidad de manejo amigable en los dispositivos móviles. Obviamente no es como lo que es ahora, ¿verdad? En aquel entonces fue un poco más complicado, pero si ustedes se dan cuenta, creo que la gran mayoría tenemos hemos tenido experiencias con Apple, con Android y son formas amigables de uso de la tecnología. Entonces, allá por el 2007 se da ese nacimiento. En el 2008 ya se nos da la versión 1.0 de Android que va mejorando con el tiempo esas funcionalidades de transmisión de datos. Y allá por el 2010 tuvimos la revolución con el iPhone. Realmente, lo podríamos decir que es una tablet, pero las tecnologías que incorpora un iPad son muy buenas.
Hay dispositivos en la actualidad de empresas muy buenas, como lo son OnePlus, Samsung, que van integrando mejores tecnologías en pantalla. Les decía, ese dispositivo externo, como es un monitor, una pantalla, tiende a generar ciertos problemas en la visión. Sin embargo, conforme fue o han ido mejorando los mismos, tenemos un cuidado en cuanto a la vista. Obviamente, yo entiendo y todos entendemos que un dispositivo de la marca Apple es un poco costoso. Sin embargo, hay opciones en el mercado que les ofrecen buenas tecnologías para que ustedes pues, no tiendan a dañar su vista. Bien. ¿Alguna consulta, duda, enojo y o demás? Si no, pues seguimos que todavía tenemos un poquito de tiempo. Bien. ¿Cuáles son esas características de las tecnologías de información y comunicación? La inmaterialidad de las mismas. ¿Por qué? Porque un producto va a existir, pero no de una manera totalmente palpable al tacto, pero sí como información inmaterial que se va a transportar de un lado a otro, ¿sí? Se almacena en un dispositivo o en un gran servidor. Ahí no hay una situación que nos limite. Podemos tener como el ejemplo principal de esa inmaterialidad la realidad virtual, el PlayStation, Lens y los dispositivos más actuales. Samsung, perdón, Apple acaba de sacar el suyo en cuanto a la realidad virtual. Ahí tenemos la información. Solo que hay que tener cuidado porque por esa falta de uso que tenemos nosotros, podemos salir lastimados. Hay personas que han salido lastimadas por el uso de la realidad virtual, pues no han dimensionado el espacio en el que están. Tenemos una interactividad. Y esto es para que un producto que se basa en la tecnología de información y comunicación logre su objetivo, se necesita que se interactúe con otros individuos. ¿Para qué? Para esa inserción de la información, para esa consulta de la información o la visualización de los datos. ¿Y cuándo se empieza a dar esa interactividad? Con el correo electrónico, las páginas web, los blogs, los foros, pero inicia con ese correo electrónico. ¿Cómo fue que ustedes se adscribieron a la plataforma de Classroom? Por medio de un correo electrónico. Tiene su cuenta de Google, su correo, y ahí ya les permite esa interacción. ¿Con quiénes? En este caso, con Aldo y conmigo, quienes son los encargados de esta cátedra, y de nosotros hacia ustedes, quienes están recibiendo esta área específica para poder avanzar en la carrera. Una característica de la interconexión, que se va a dar esa comunicación entre máquinas, pero no va a ser suficiente solo que las conectemos a ellas, sino que estén diseñadas para interpretarse entre sí. No nos sirve nada que tengamos una computadora solo con el sistema operativo si no puede descifrar la información. Y el mejor ejemplo para esto es, otra vez, el correo electrónico, que tenemos muchas variantes. Tenemos el correo de Google, el correo de Yahoo, el correo de Outlook y cualquier otro tipo de servicio de correo que ahora quienes les diseñan sus páginas web les ofrecen un número de correos, ya sea de empresa o institucionales, para poder ustedes comunicarse. Bien, vamos a ir por hoy a la instantaneidad como última característica, que acá se da las tecnologías de información y comunicación y las telecomunicaciones deben garantizar ese transporte íntegro de un punto a otro, no importando su distancia. Y el mejor ejemplo que tenemos es lo que estamos realizando el día de hoy. Tenemos una videollamada en la cual ustedes me observan a mí. Yo no he observado más que a un par de personas, pero hay una instantaneidad. Ustedes me observan, yo observo a algunos y se da esa característica de las tecnologías de información y comunicación. Bien, entonces vamos a dejar esto acá por hoy.
Espero tenerlos por acá el día de mañana para continuar con su clase de Derecho Informático. Cualquier duda, pues nos la pueden hacer en este momento y procedemos a contestárselas de una vez. Nos seguimos el día de mañana también. Por mi parte ha sido todo por hoy. Espero que hayamos aprendido un poquito de lo que era la tecnología y ese devenir en el tiempo, de cómo hemos llegado hasta el día de hoy, y desde tener un telégrafo hasta tener dispositivos móviles inteligentes. Muchas gracias por su atención. Les deseo una muy buena tarde. Que descansen y espero verlos por acá el día de mañana. Mucho éxito en sus demás áreas específicas.